Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver una melodía muy sencilla y con esta melodía vamos a trabajar muchísimo el arpegio compuesto. Acordarse que los arpegios se utilizan muchísimo en el flamenco, así que es muy importante que lo aprendamos bien desde un principio. Acuérdate, si te gusta mi canal, suscríbete y sobre todo, dale a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo y voy subiendo uno todos los días para que vayamos creciendo cada vez más con nuestra guitarra. Y acuérdate que si te gusta este vídeo, darme un like, que eso me ayuda muchísimo. Bueno, no me enrollo más, así que coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, si habéis fijado, la melodía realmente es preciosa, ¿de acuerdo? Es un estudio muy básico, así que podría ser para gente que está empezando o que lleve muy poco tiempo. Y lo que es más importante es que vamos a ir ensayando las posturas de la mano y el arpegio compuesto, que es bastante importante. Lo primero que tenemos que saber, que esto es muy importante, es la colocación de la mano para hacer los arpegios. Primero, cierra el puño, después ábrelo un poquito, ¿de acuerdo? Fijarse bien, lo abro un poquito y ahora esa misma postura me la llevo a esta parte de la guitarra, ¿de acuerdo? Entre la boca y el puente. Esa es la posición. Ni muy adelante ni muy atrás. Ahí estaría bien. Y ahora lo único que hago es adelantar el pulgar un poquito para que no me choquen los dedos. Y ahora los dedos tienen que ir así a la palma. ¿Vale? Sería... En esta parte lo que vamos a hacer es el arpegio compuesto, que sería sexta con el pulgar, el apoyado hacia abajo, y ahora índice en la tercera, medio en la segunda, anular en la primera, medio en la segunda, índice en la tercera. ¿Vale? Sería esto. Lo podemos ensayar así primero con la mano derecha, quinta, cuarta. Cuando he dado la cuarta, fijarse bien que ya no apoyo, porque si no estaría chocando con la tercera. Ya lo dejo en el aire. ¿Vale? Quinta y sexta. Ahora voy a enseñar lo que vamos haciendo con la mano izquierda. Ponemos 3 en la quinta y un 3 también en la primera, ¿de acuerdo? Con el dedo 4 y vamos haciendo el arpegio desde la quinta cuerda. Entonces, quinta, tercera, segunda, primera, segunda y tercera. Y lo hacemos 2 veces. Sería 1, 2. Ahora ponemos un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Este es muy típico en la soleá. Tenemos un Fa 9 ahí. Y lo mismo, pero desde la cuarta. 2. Y repetimos. 1, 2. Cambiamos al Fa. 1, 2. Y nos quedamos con el pulgar, ¿de acuerdo? O sea, hacemos pulgar, tercera, segunda, primera, segunda, tercera y pulgar en la cuarta. Y ahora hacemos un pequeño punteado, ¿de acuerdo? Que sería 1, 3, 0 en la primera.
¿vale? Sería en la segunda cuerda un 1, un 3 y un 0 en la primera. Y ahora ponemos otra vez el 3 en la quinta, pero con 0 en la primera, o sea, solo 3 en la quinta. Y hacemos... ¿De acuerdo? Lo hacemos 2 veces. Entonces sería... ¿Vale? Y aquí lo único que hemos quitado es el 3 en la primera, o sea, 3 en la cuarta, 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Y lo mismo. El arpegio desde la cuarta y otra vez. Y ahora hacemos un 3 en la quinta y con el arpegio. 1, 2. Pero lo hemos quedado en tercera, segunda y primera. ¿Vale? Porque ahora vamos a hacer un punteado para llegar otra vez al fa. ¿Vale? Sería esto. 1 y ahora el 2, tercera, segunda y primera. Y ahora hacemos en la segunda cuerda 3, 1 y ponemos el fa. ¿Vale? Y hacemos ya el arpegio compuesto otra vez. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer esa parte. ¿Vale? Y otra vez, una vez que hemos hecho otra vez el fa 2 veces en la segunda, repito el 1 en la segunda, el 3 y otra vez volvemos al 3 en la quinta. Y voy haciendo esa rueda. Y cambiamos al re séptima, ¿vale? Menor. ¿Qué pasa? Que aquí lo que hemos hecho ya es el arpegio normal en fa. ¿Vale? Sin ningún punteado de por medio. Y ahora pasamos al re séptima, que sería un 2 en la tercera, un 1 en la primera y un 1 en la segunda. Y hacemos cuarta y el arpegio. Hasta ahí, ¿vale? O sea, primero el arpegio compuesto y el segundo el arpegio simple, que sería cuarta, tercera, segunda y primera. Todo en la primera, ¿eh? 3 y un 5. ¿Vale? Sería esto. Y ahora hacemos un 0 en la sexta y ponemos el 3 en la primera y el arpegio compuesto. Aquí igual, también hacemos el arpegio simple y ahora repetimos el 3 en la primera, el 5 y el 7. Todo en la primera, ¿de acuerdo? Y ahora los vamos a un 0 en la quinta, ponemos media cejilla, ¿de acuerdo? Que nada más que sean las 3 primeras, tercera, segunda y primera, y lo hacemos 2 veces, pero en el segundo seguimos la misma temática, o sea, hacemos el arpegio compuesto el primero, desde la quinta, y ahora otra vez la quinta y el arpegio simple, tercera, segunda y primera, y tocamos el 7 y el 8, y ya 0 en la sexta, y dejamos el 7 en la primera, y hacemos... ¿Vale? Y ahora otra vez lo mismo, pero con el mi menor. ¿Vale? O sea, todo 0, 0 en la sexta y el arpegio desde la tercera, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer esa subidita, sería... ¿Vale? Y ahora hacemos otra vez, empezamos con el re séptima, igual, menor, ¿vale? Y una vez que lleguemos al 7 en la primera, lo que hacemos con el dedo meñique, ¿de acuerdo? Con el dedo 4 lo vamos al 8 y ponemos un 7 en la cuarta. Y ahora bajamos el dedo meñique al séptimo traste y ponemos con el dedo 1 un 5 en la cuarta. Ahora esta misma postura lo vamos al traste 3 en la cuarta y un 5 en la primera. Y ahora lo vamos con la postura del principio, que era esta, un 2 en la cuarta y un 3 en la primera. ¿Vale? Fijarse bien en las posturas, sería... ¿Vale? Y ahora un 0 en la cuarta y un 1 en la primera, un 3 en la sexta y un 0 en la segunda, y ya rematamos en do mayor, ¿vale? Pero yo he puesto un do más 7, ¿de acuerdo? Que sería cejilla en el traste 3, un 5 en la cuarta, un 4 en la tercera y otro 5 en la segunda.
y lo que hacemos es el arpegio también compuesto, con el pulgar en la quinta y desde la cuarta, ¿vale? O sea, índice en la cuarta, tercera, segunda, tercera y cuarta, una vez ahí. Y la segunda vez sería quinta también con el pulgar y ahora desde la tercera. Y ya rematamos con el pulgar hacia abajo. Bueno, ahora os voy a poner este estudio que acabamos de aprender con el metrónomo a 160. Muy lentito, pero tenemos que ir fiel al tiempo. Va a hacer un compás de 3×4 y entonces voy a dejar 1, 2, 3 y empezamos. Bueno, ¿qué tal te ha salido? Espero que te haya gustado muchísimo. Es un estudio muy facilito, pero muy eficaz. Tú verás, si eres principiante y empiezas con este ejercicio, vas a notar muchísimo cambio en pocos meses. Así que te reto a que todos los días hagas este ejercicio. Bueno, acuérdate que si te ha gustado este vídeo, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Bueno, y también he visto que hay mucha gente que está viendo mis vídeos pero no está suscrita. Así que, por favor, suscríbete a mi canal y sobre todo, dale a la campanita porque estoy subiendo mucho material diario para que podamos ir creciendo con nuestra guitarra. Y si quieres ir un pasito más allá y aprender el acompañamiento al cante o de canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cota al mes hay subido muchísimos vídeos. Tú no te lo puedes imaginar. La soleá, la bulería, los tangos, tarantos, granaína, muchísimo. Pero no te preocupes, que si no hay algún vídeo, toda la semana voy subiendo vídeos nuevos de lo que me van pidiendo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!